Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Asociación de Amigos del Museo Nubense la organización de esta jornada y después a la Consejería de Cultura y Patrimonio, al Museo de Huelva y a mi colega y compañera Elena por la presentación que ha hecho. Para mí venir a este museo es venir a mi casa, porque yo eché los dientes aquí con personas que ya no están, como con Manolo Suna o con Juana. Y durante mucho tiempo, después de terminar la carrera, pues he pasado muchas horas dibujando, como muchos de los arqueólogos que están aquí. Entonces yo vengo a mi casa. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando me propusieron hacer la ponencia de la Noria, creo que en Huelva hay más cosas que Tarteso y el Recre, que también. Y todo, si esta Noria estuviera en el museo de otra provincia que tenemos al lado, saldría cada dos por tener la ABC. Pero es que como esta Noria, en este museo hay muchísimas piezas. Hay cerámicas griegas que solo hay aquí y en Atenas. Por ejemplo, no vamos a hablar del mundo megalítico. O sea, Huelva es una potencia y creo que entre todos los habitantes y sobre todo los profesionales, pues parte de nuestra obligación, o yo por lo menos lo considero así, es pues explicar lo que tenemos, porque lo que no se conoce es como si no existiera. ¿Vale? Quiero también agradecer a todas las instituciones que han hecho posible esta jornada, a la Junta de Andalucía, al Puerto, Diputación, a la Universidad, al Instituto Arqueológico Alemán, a Ánfora, a Arqueovalia y por último a la Fundación Río Tinta que colabora con mi ponencia. Bien, la noria que vamos a ver hoy y tanto la que tenemos en la puerta, que es la que nos trae aquí, como todas las que van a ver, son romanas. Pero eso no quiere decir que la tecnología sea romana. Estas máquinas son el resultado de la compilación de la tecnología antigua en torno al Egipto Láquida, es decir, cuando los Ptolomeos, en lo que es la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría se parece más a lo que hoy es el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que una biblioteca. Es decir, es donde se compiló el saber. Y fue tan así que la neumática y la mecánica no van a avanzar hasta Newton muchos siglos después. Es decir, estas máquinas son la aplicación técnica de solucionar un problema, que es desaguar las minas. En minería antigua, medieval, moderna y actual, el gran problema es desaguar, porque la zona de trabajo tiene que estar desaguada, si no, no puedes trabajar. ¿Qué hicieron? Pues simplemente, como ven aquí, esto es un corte de Río Tinto con toda la fuente de todos los investigadores y lo que hicieron, la parte roja de cosas, mineral de oro y plata, debajo donde se dedicaban principalmente a la minería de plata, sobre todo en Filón Norte, y lo que ven, las masas de sulfuro, que es donde está el cobre es hidrosoluble. ¿Qué pasa? Que después de 320 millones de años que se conformó los minerales que conforman tanto Río Tinto como el resto de la faja pirítica ibérica, pues el cobre se deposita en la zona de enriquecimiento secundario que está muy cerca de donde está el agua. Es decir, allí están los minerales como por ejemplo la coberina, la calcosina, minerales que son los famosos cobre, grises y negros de Río Tinto, que es lo mismo que explota, por ejemplo, hoy las cruces en Sevilla. Pues si eso está en torno a 60 metros, las norias, por ejemplo, en Filón Sur, estaban a 80, que lo vamos a ver. Es decir, desaguan a un nivel inferior para que no llegue a la zona de trabajo. Esto que pone aquí, que ponen churones, porque en los años 20, R. Palme, que era el jefe de departamento de Filón Sur, que es el señor que hace uno de los artículos sobre las norias, pues documentó una cámara de extracción que tenía 2,4 millas, es decir, casi 5 kilómetros. Los ingenieros españoles desde 1848 venían diciendo que Filón Sur, que era la zona dedicada a cobre, no se podía explotar por fajas horizontales, era imposible. De hecho, los ingleses lo primero que hicieron cuando tuvieron tecnología, así, vapor y excavadora, es hacerlo por corta, porque era imposible. A partir del siglo VI, del piso sexto, perdón, todos los ingenieros, Rúa Figueroa, Ancioli Cosío, Querra del Valle, Gonzalo Tarín, perdón, pues todos ven imposible la explotación. De hecho, fue lo que hicieron los británicos. La gracia no les hizo mucho, pero fue debido a las labores romanas. Pues para esas labores tan grandes, fueron desaguadas con noria. En Huelva tenemos la suerte de que todos los sistemas de desagüe que se han empleado en minas romanas se han encontrado aquí. Por ejemplo, la mejor bomba de Cecilio, bomba impulsante impelente, apareció en Sotil, está en el Museo Arqueológico Nacional. Es otro único. Lo que pasa es que no lo tenemos en la puerta, ese sí. Y aparte, este es más monumental. El mejor tornillo de Arquímedes que salió en Tarsis, pues está en Glasgow. Es decir, que además es la única gran único de esta máquina que tenemos en la provincia. Bien, pero ¿qué es una noria? Gran parte de la exposición que hago aquí hoy es un trabajo que realicé con
Pablo Guisande y yo en 2015 sobre la noria que está en la entrada, la noria que no está aquí hoy. Mm, Toda la asociación de amigos del museo, Blanca lo tiene, pero cualquier persona que ponga en internet noria único, un río tinto de R metálica, tiene un artículo en PDF de 20 páginas, ¿vale? Totalmente gratuito. Bien, una noria no es más que una máquina que sirve para subir el agua desde la zona inferior a la superior. Lo hace mediante los cangirones Modioli, que las norias que han aparecido en Huelva y la zona de Portugal, es decir, el tipo hispánico, pues lo tienen integrado. Hay otras norias que lo tenían, como pasa con las norias medievales, que lo tienen como amarrado. Por ejemplo, los arcaduces medievales, el arcaduz está amarrado a lo que es la estructura. Aquí no, aquí forma parte de ella. Y desmontado es eso. Eso es lo que permite subir y bajar el agua. La noria, cuando está abajo, pues en la parte baja es donde está cargada. La parte de arriba ya tiene el agua y esta parte estaría vacía porque la ha soltado. ¿Qué pasa? Que cuando está en movimiento simplemente es mantener el movimiento, como vamos a ver. Bien, como les he dicho, el origen es el mundo el águila, el Egipto tolemaico. Sobre las norias, y me voy a centrar un poco en Huelva, el primer trabajo que habla de ella es Gonzalo Itarín, que nos habla de las norias de Tarsi y de Río Tinto. En su magnífica obra, en 1888, ya hay incluso láminas. De hecho, veremos que de algunas de las norias, esa lámina es del 50% de lo que tenemos. En los años 20, R. Palmer, un ingeniero de Río Tinto, era el jefe de departamento de Filonsú y su director de la mina, pues con el tercer y segundo hallazgo, perdón, con el tercer y cuarto hallazgo, hizo un artículo, que es el mejor artículo que existe de ese momento, sobre las norias, con fotografía, documentación. Tendríamos que esperar hasta los años 60, hasta el año 68, cuando José María Luzón hizo un magnífico trabajo sobre sistemas de desagüe. Y ya ahí ya va a haber menos ingenieros y va a haber más arqueólogos dedicados a esa cuestión, que fue el que lo puso en solfa. El doctor Aleson, a nivel mundial, citando siempre las norias de Huelva, es un profesor de la Universidad de Toronto, en Canadá, y ha estudiado mucho los sistemas de desagüe. Ha hecho grandes trabajos, como por ejemplo esa es la primera representación que tenemos de una noria en el mundo antiguo, del siglo IV después de Cristo, y evidentemente no es para desaguar una mina. También son muy interesantes los trabajos desarrollados por Claude Domergue. El profesor Domergue ha trabajado sobre las norias de Sao Domingo y de Tarsi, principalmente. Y con posterioridad, cuando se restauró la noria, el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz hizo una magnífica publicación de 2006, que también es accesible por internet y también se la pasé a Blanca, ¿vale? Ojeda Calvo, que hace un magnífico trabajo de revisión de todas las norias que han aparecido, porque estaban documentando la noria que se estaba restaurando. Desde el grupo de investigación 838, HUM 838 de la Universidad de Huelva, dirigida por el profesor Juan Manuel Pérez Macías, hemos realizado distintos trabajos. En 2010, junto con Cintas Regalados, hicimos un primer trabajo de acercamiento a, vamos a ver, qué hay de documentación en las norias. Eso nos permitió dos cosas. Uno, comprobar que el tercer y cuarto hallazgo son el mismo. Esas norias que saquen el agua a 81 metros de profundidad de ese filón sur. Simplemente fue leer un plano que estaba doblado. Ya lo vamos a ver también. Y también pudimos empezar a ver cómo sería posiblemente el movimiento de las norias, porque lo que decían los trabajos clásicos no nos concuerda, porque es que no nos cabría ni Torre Bruno para dar la vuelta de la noria. También lo vamos a ver. Con posterioridad, en 2013 hicimos un trabajo con cuando Mariano del Amo, en 1973, fue a Río Tinto, al museo que estaba en Bellavista, hizo una selección de piezas en torno a un 7%, trajo la noria y otras más. Pero se quedaron, por ejemplo, varias cajas, 5 cajas concretamente, de la noria de Filón Sur, de lo que son los radios. Hicimos un análisis y nos ha dado una cronología similar a la de Río Tinto, a la de Huelva que tenemos aquí, que ahora veremos, pero curiosamente las maderas que emplean no son las de aquí, es decir, adaptaban los tipos de madera que tenían para construir. En este caso era, a diferencia de las de aquí que vamos a ver, pues era encina y alcornoque. Y en 2015 el trabajo que hice con Pablo de resumen dedicado a esta noria, que también dedicamos a Juana Beitia, que entonces hacía poco tiempo que había desaparecido de nuestras vidas. Bien, las norias pues tienen muchos usos. Por ejemplo, para subir agua a una hostia, como en hostia, en las termas, como pone Sioler. Y la mejor descripción que tenemos del mundo antiguo la da Vitruvio, que es este tipo de noria. Este tipo de noria que se llama tímpanum, si la veis, no se parece nada a lo que tenemos en la puerta. De hecho, si a esa noria la quitamos de ahí y le ponemos una cuerda, nos sirve para subir polea. Se parece más a una noria de un hámster que a la que tenemos en la puerta. Por eso, ese señor sí mueve la noria hominimus calcantibus, quiere decir, andando sobre los talones. Las que tenemos en la puerta, las que aparecen en Tarsis, Sao Domingo y en otros sitios, posiblemente no se moverían así. Lo que pasa es que
algunos investigadores han cogido el texto y no han ido a ver cómo son las norias que han aparecido dentro de las minas. Que tienen particularidades como que se construyen dentro de una cueva y hay que construirlas desmontadas. Bien, en la fuente las norias aparecen como tímpanon, tanto en griego como en latín, como Vitruvio, y en griego aparecen como trojos es rueda, ¿vale? O policachia, que es que está construida por partes. Y otra forma en latín es rotaquaria. Estas son las denominaciones que aparecen en las fuentes clásicas. El doctor Oleson dijo que todas las norias que veremos, que son casi 90 norias en el suroeste de la península ibérica, se llaman el tipo hispánico. Tanto las que han aparecido en Río Tinto, en Sao Domingo, en Tarsi y en Lagunazo son iguales. Hay pequeña diferencia de más o menos radio y un poco más o menos de dimensiones, también porque se adaptan a la cueva que tienen dentro de... Y él denomina el tipo hispánico. Yo creo que tiene bastante razón porque al mismo problema se va de una misma solución. Es decir, hay una coine, hay una cultura mecánica que dice, mira, esto se soluciona de esta manera. Y realmente es que es así. Bien, son norias más esbeltas, más estrechas y más grandes que, por ejemplo, el tímpanon. ¿Por qué? Porque están diseñadas para estar en un espacio lo más reducido que se pueda, pero tienen que ser lo más alto posible para poder sacar el agua a la mayor profundidad que se pueda. Tienen entre 3,60 y 4,65 metros. La que tenemos en la puerta estaría casi con la de las más grandes, tiene 4,26 metros. El número de canginos neval de 22 hasta 30, lo normal es 25-27, la que tenemos en la puerta tiene 27, como veremos también. La anchura en la zona del cajilón, en la zona más estrecha, es unos 20 centímetros. En la anchura de la rueda, unos 30, y si ya midiéramos el eje, está desde 60 y mucho a 80. La que tenemos aquí tiene concretamente 79. Bien, me van a permitir que pare un segundo, porque como voy a hablar de partes de noria, pues con este dibujo lo quiero explicar. Hay dos formas de medir las norias. De hecho, ha llevado errores. Una es si se mide desde punta de radio a punta de radio, y otra es la corona. La corona es donde termina el cangilón. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los británicos, cuando descubren la noria que tenemos en la puerta, dice que mide 14 pies. 14 pies son 4,26. Si lo medimos completo, son 4,34. Son 4 centímetros más que miden los radios. Nosotros, en 2015, decidimos medirla entera indicando lo anterior, porque la dimensión real de la pieza son esos 4,34. Después tenemos los radios, que es lo que une la parte central, que aparece a veces como disco, aparece también la documentación, lo puede ver como tapacubo. El eje, que es la única pieza que no es de madera, que es de bronce. Los soportes, que los que tenemos aquí no son los originales es solo la noria. Y después la forma de movimiento, aunque volveremos sobre ello, cuando eran en pareja, aunque esta apareció sola, normalmente la zona de carga lo que tienen es una doble dirección para dos cosas. Uno, para evitar el salpiqueo. Piensen que ese agua que se desagua es ácida, tiene un pH de 2, como si fuera la higiene natural. Y otra, porque si tú haces una contradirección, lo que obligas es a crear una corriente hacia la salida mediante el canal de desagüe al siguiente zona de desagüe de la siguiente noria. Porque lo normal es que las norias aparezcan en pareja y dentro de un sistema. Esta concretamente, pues no es así, apareció sola. Y Domergue tiene una nota a pie que le dice Leonard Untansalpi, que era un metalurgo que trabajaba en Río Tinto y uno de los mayores especialistas, que le dijo que un obrero de los que en el año 28, porque él todavía no estaba en Río Tinto, dice que al lado de la noria apareció una piel de burro embebida en sales de cobre. Pero es lo único que sabemos. Del hallazgo no se sabe nada, como vamos a ver. Es decir, posiblemente esa noria pudo tener un movimiento a través de la sémila, pero lo normal de las norias es que son norias de sangre, pero humanas. Bien. Voy a intentar encuadrar el hallazgo de la noria en Río Tinto, porque va a ser en el mismo momento, entre 1886 y 1929, donde van a aparecer todas, perdón, 28, y para que se comprenda que la noria que nosotros tenemos en la puerta aquí, que podemos observar y que nos recibe monumentalmente, pues es la que apareció la segunda que apareció en 1928 en Mazatlán. El primer hallazgo que hay en Río Tinto es en 1886, el pozo 9B en Filón Norte, en la zona de minería de plata, y solo conservamos este dibujo que hace Gonzalo Itarín, también tiene la noria de Tarsi, y este magnífico plano en seda encerada que está en el Archivo Histórico Minero. Y eran una pareja de dos norias, que aquí hay una cosa curiosa que se va a repetir siempre. Las parejas no siempre son iguales, hay siempre una que es un poquito más grande. ¿Vale? De hecho, la primera tenía 4,64 y la otra 4,52.
Y son dos norias de 22 radios. No se conserva nada más que estas ilustraciones. De hecho, verán cuando veamos a nivel mundial cuántas norias hay, casi como exageración podemos decir que con todos los restos que hay no se pueden montar la que está en la puerta. El segundo hallazgo es el que está en el British. Esa es la descripción que hace Weisberger en el año 79, que dice que los directores donan una noria. Bueno, pues los directores es verdad que donan una noria, pero no fue una, fueron dos. Esos son los restos de dos fragmentos de noria, hacen ese tercio y ese eje. Pero, por ejemplo, le faltan gran parte de lo que son los cangilones. Hace unos 10 años escribí al doctor Paul Robert, que es el jefe de conservación del Museo Británico de Clásica, y me contestó que efectivamente la noria entró, como dice Weisberger, y he hecho 5 piezas de río tinto. Esa bulo que, por ejemplo, la cuenca mineraria, que en el British está lleno de piezas de río tinto, es incierto. Está esa noria, dos cuencos de sigilata que no están completos y medio ánfora. Y la única que donó la Rio Tinto Company Limited realmente fue esa noria. Lo mismo que hizo Tarsi cuando donó a Glasgow con su noria y con el tornillo de Arquímedes. Esto está en el pozo, en el pasillo G2, que no es un pasillo, es una escalera. Es decir, si alguien quiere ver a noria cuando vaya al British, cuando se pueda y ya podamos viajar, que no lo busque en un pasillo, está bajando unas escaleras. Bien, el tercer hallazgo fue en 1910. Fue en Filón Sur, cuando se empieza a bajar, cuando hay una gran ampliación, se trae una maquinaria nueva, las excavadoras Busairo, que permiten, todo es, locomotoras hasta los años 50 es sobre ferrocarril, ¿vale? Se amplía las excavaciones y aparece 14 parejas de noria. Y es la primera que tenemos fotografía. Y tenemos fotografía porque 2 meses antes de que aparecieran las norias, llegó a Río Tinto Frank Bodenham, que era un ingeniero británico, que era amante de la fotografía. Y como tenía su cámara, porque las empresas tenían sus fotógrafos construidos para el avance de los trabajos. Pero el señor pues, se llevó la cámara y hizo fotos. Entonces tenemos estas magníficas fotos, son de 1910, de noviembre. Son los hallazgos, aquí tenemos algunas, ¿vale? Son fotos personales que ya con el tiempo la familia donó al archivo de Fundación Río Tinto. Unos años después aparecieron otras norias, 8 parejas, en 1921, y se documentó, pasó lo mismo, Bodenham sacó la cámara, hizo también fotos. Pero además llamó la atención de su jefe, de R. Palmer, del ingeniero que era el jefe de Filón Sur, y este hombre pues hizo un trabajo, una publicación, como ya le he dicho, sobre las norias. De estas norias sí se conservan, por ejemplo, todos los ejes que tienen ahí, solo faltan 2. Los 2 que faltan es porque al final de la Primera Guerra Mundial, el Rio Tinto Company hizo un monumento en memoria, expoliando un monumento romano a los caídos del staff, del personal fijo de la compañía, principalmente franceses y británicos. De hecho, hay más franceses que murieron que británicos. Y esa placa de bronce que pone Love in Memory y los nombres está hecho fundiendo unos 30 kilos de bronce, que son 2 ejes romanos. Es decir, hasta eso emplearon para... Está allí, está conservado, está declarado, está el bronce allí, lo que no están son los... Bien, de esto se conservan en los fondos de este museo, pues varios discos. Casi todas las norias de esta sección, aunque pone 29-30, los que se conservan tienen 27. Y se conservan perfectamente. Aquí ven algunos de los que están en los fondos. De esta hallazgo también tenemos fotografías. Pongo esta foto, esta no es muy conocida. Aquí tenemos este señor Bodenham, este es Mr. R. Palmer, este es Mr. Pitt, que ganó 4 veces la Copa de Tenis en Huelva, ¿vale? Y esta es la foto que conocemos. Que aquí pone a plumilla Roman Warrior Wheel found in Rio Tinto Mine. Bien, pues esto no es una noria. Aquí no lo vemos por el tema de la luz, ¿vale? Pone el fotógrafo que lo hizo, Tamás Atienza, pone noria romana fenicia hallada en la excavación de Filón Sur. Pero cuando vamos a lo que pone en el archivo, dice Full Size Model of Roman Water Lifter. Esto es una maqueta. Hecho con las maderas que ven aquí para una foto para el Consejo, el Board en Londres, para que vieran cómo eran las norias. Pero esta diferencia de altura no es de una noria. De hecho, si vemos este dibujo que hicimos el profesor Pérez Macías y yo, está basado en los de Palmer. Si ven, esta no es la altura que tienen las norias. ¿Vale? Esto ha llevado a mucha confusión de cómo se mueven las norias, como ya veremos. Bien, en 2010, viendo los planos, esto es Filón Sur, actualmente está tapado y seguramente en unos años pues, estará destapado. Pues en el fondo del plano aparece, en inglés pone a chain of, o sea, la cadena de 11 parejas de noria carga a San Luis. San Luis es la galería de desagüe que se utilizó entre 1725 y 1873 para hacer cementación. Ese agua ácida se echa chatarra, se saca cáscara de cobre. Pues el segundo apunte que hay en los libros de coste de la Rio Tinto Company en el archivo es pagar
11 obreros que hicieron un muro para tapar eso, porque si tú querías bajar esa mina, tenías que desaguarla. Es decir, durante casi 220 años se sacó cobre gracias a un desagüe romano. Bueno, pues esas son las primeras norias que aparecieron en 1910. Y dice que aquí pone bedtime of 14 wheels feeding to lowest, o sea, la cadena de 14 norias alimentaba la. Es decir, son el mismo sistema. No tenemos esas 22 norias y las 8, sino tenemos 44 norias según Palmer y 50 según William. William es un geólogo, que estuvo en Río Tinto en los años 30. Como el que estuvo a Visu, el que estaba delante y el que hizo el artículo es Palmer, yo siempre me voy a fiar más del número de norias que dice Palmer, que estaba allí, no que William llegó 4 años más tarde. ¿Vale? En todo caso, si miramos la altura que tiene, desaguaba 81 metros. Como ahí, en esa zona, las labores normales romanas están entre 50 y 70 metros, las que tienen mucha potencia, es decir, estaban desaguando por debajo de la zona de trabajo. Para que se hagan una idea, Rúa Figueroa, el ingeniero que dirigió Río Tinto en los años 60 del siglo XIX, a partir de 1863, una de las grandes cosas que consiguió del Estado fue que hubiera un laboratorio. Analizó un mineral romano con más de 68% de cobre. Pero el último trabajo que hemos publicado con el profesor Pérez Macías, la media de ley de cobre de los minerales que trataban los romanos era del 30%. O sea, eso es mucho. O sea, ya quisieran todas las minas de la faja pirítica tener solamente la mitad. Pero es que Pinedo Vara, en la introducción de su magnífico libro Piritas de Huelva, su historia y aprovechamiento, dice: la minería moderna vive de los huesos que nos dejaron los romanos. Pues eso no podía haberse hecho si no se hubieran desaguado las minas. Bien, el quinto hallazgo fue en Filón Norte y solo conocemos este dibujo y la descripción que hace José María Luzón en su trabajo de 1968. Y sabemos que es una noria de 24 cangilones y mide 1,54. Es decir, no podemos confundirla con la noria que tenemos en la puerta porque tiene un cangilón menos y es un poco más grande. El sexto hallazgo es una noria que apareció también en Masaplanes, pero solo tenemos ese plano que se guarda en el archivo. Un plano también en tela encerada, en blanco y negro, pero la noria, mira la corona o mira la punta de los radios, es más pequeña que la que tenemos aquí. Por eso, la que se considera que apareció fue el siguiente hallazgo, de 1928. Esta es la primera foto que conocemos de la noria que está aquí. Es de 4 años después. De hecho, la descripción que viene aquí no es real, porque pone rueda romana encontrada en Masaplanes reconstruida en un almacén. Esto no es un almacén. Esto es la casa de máquinas del Malacate de Planes, que actualmente está en la puerta del Museo Minero. Justo 2 años antes había cambiado. La maquinaria había pasado de vapor a eléctrico. Los motores eléctricos son tan pequeños que esa parte, de hecho, si ven, este techo de Duralita. O sea, utilizaron durante un tiempo, y aquí ven la bancada del motor de vapor. Los motores de vapor son siempre más grandes. Y el pie de foto de esta foto pone noria romana reconstruida principalmente con madera original hallada en Masaplán en 1929. Sabemos que en el 28 William no estaba, entonces, aunque pone 29, o sea, y es exactamente lo que mide. 14 pies, 4,26 metros y 25 cañones. Fíjense que aquí tiene unos añadidos que no se van a retirar muchos de ellos hasta los años 90. Cuando se restaure. De hecho, si nos fijamos estos añadidos, se van a ver luego en la noria cuando va a estar en la siguiente ubicación y cuando se trae a Huelva. Bien, la noria apareció en Masaplanes. Masaplanes es uno de los filones de cobre, es decir, esa noria se utilizó para desaguar cobre y estaba aquí, en este punto donde apareció. De hecho, apareció a menos de 60 metros de profundidad y en la caída, y posiblemente algunos autores dicen que incluso pudo ser para desaguar al Tinto. De hecho, Masaplanes siempre se desagua tradicionalmente al Tinto porque está en una cota que a una cota inferior el agua cae por su propio peso. Como solo hay una noria, pensamos que lo que estaba haciendo era simplemente desaguar y caería por un desagüe hacia el río Tinto por su propio peso, porque no forma parte de un sistema como el que hemos visto en Filón Sur, pero de todas formas es para desaguar una mina. Bien, y hay una nota de William que en el año 32 dice que además también apareció noria en San Dionisio. San Dionisio es corta atalaya. En la masa que se explota por corta, que se llama corta atalaya. Es decir, en corta atalaya apareció, pero eso solo tenemos lo que dice él. Resumiendo, en Río Tinto apareció la primera noria y la segunda aparecieron en Filón Norte, en la zona de plata. Y la quinta. La mayoría aparecieron en Filón Sur, mis filones de cobre. Tenemos el hallazgo 6 y el 7, que es el que nos interesa, y el 8 posiblemente. Bien, pero cuando antes les he dicho que si hacemos a nivel mundial, cogemos todas las norias, posiblemente no hacemos del Río Tinto, a mí me gusta demostrarlo, para que cuando ustedes salgan digan, pues mira, yo he ido al museo y he visto que esta noria no le hay en ningún sitio, y lo vamos a demostrar.
Han aparecido norias en minas romanas en 3 ubicaciones. En la actual Rumanía, que entonces se llamaba Dacia, en época romana. De hecho, por eso a la fábrica de coches de Renault se llamaban Dacia por eso. Pues aparecieron en la mina, son todo en minas, esas son minas de oro. En la mina de Alburnus Mayor aparecieron un conjunto de norias, aunque no se tiene claro el número. Lo que sí se sabe es que solo se conserva un eje y 2 cangilones. Vamos a ir sumando, un eje y 2 cangilones. En 1862, en Bran Valla, otra mina de oro, aparecieron 25 parejas, 50 norias. Pues se conservan 2 ejes. Y en 1999 aparecieron restos de una noria que es más pequeña que la que hemos visto del British. Es decir, ahí está casi el 47% de las norias que han aparecido en el mundo romano y tenemos 4 ejes y 3 cangilones, ¿no? Vamos bien. En Inglaterra, concretamente en otra mina de oro, en Gales, si Douglas Coffey es en inglés o Gofau en galés. Bueno, pues esa noria es diferente a la nuestra porque la noria tiene los cangilones están por encima. Solo se conservan 2 cangilones. Pero ellos fueron los pioneros, Boone y Williams, los primeros que documentaron cómo se podían mover las norias. De hecho, nuestra teoría se basa en ello. Y tenemos el sureste de la península ibérica. Sao Domingo, la pongo primero, porque fueron las primeras que aparecieron. 10 ruedas, restos de 10 ruedas. Actualmente están en la cafetería del Museo de Saint-Métier en París. Si ustedes van a ese museo, la cafetería, encima donde están las botellas, pues ahí hay unas 11 cajas, esas son las norias. Están estudiadas por el profesor de Mergate y se pone malo cada vez que me lo recuerda. Porque deberían de estar montadas de alguna manera. En Tarsi, algunos autores dicen 10 y otros 14. Me da igual, vamos a sumar 14. Tenemos 10 y 14, 25. Y una que nos dice Gonzalo Itarín, que apareció en Lagunazo, que también pertenece al grupo Tarsi. Tenemos 25 norias entre esas, más 52 de Río Tinto. Es decir, solo el sudeste hispano es un gran porcentaje de las norias. Pues todas estas norias son del tipo hispánico, son similares al que tienen en la puerta. Pero los restos que tenemos aquí no hacen lo que tenemos en la puerta. De un total de 126 norias, creo que no podían construir una como esa, que está en 95%, como veremos. Bien, volvemos a la noria. Pues la noria se llevó de esa ubicación primigenia al antiguo Museo de Bellavista, que era el edificio del sismógrafo. Hasta 1907, dentro de ese edificio había un sismógrafo. ¿Qué pasó en 1907? Pues que se empezó la excavación por roza abierta o corta de San Dionisio, corta atalaya. Y como eso era voladura diaria, no te sirve para nada tener un sismógrafo si vas a tener a menos de 1 kilómetro de voladura, porque claro, las lecturas que te darían son erróneas. Todas las cortas tienen su sismógrafo para evitar accidentes y los terremotos se tienen que controlar. De hecho, existe en Río Tinto, está en los libros de sismógrafos y se puede ver en cada año todos los sismos que había. Bien, en 1973, Mariano del Amo, cuando va a crear este museo, pues va a Río Tinto, como fue, por ejemplo, otro sitio como Aroche, y en el museo hizo una selección, de hecho, todo de su puño y letra, de las piezas. Se trajo en torno al 7%. La primera que había en ese inventario es la noria. Pone rueda hidráulica de 4 a 25 metros de diámetro encontrada en las minas Filón Planes. Es decir, esa noria que estaba en Río Tinto, que pasó de lo que era la antigua casa de máquinas, pasó a ese museo, después va a pasar al que tenemos, a que nos recibe en la puerta. Y aquí estuvo 25 años. ¿Qué pasó? Que al estar debajo del patio de luces, la humedad, pues propició que tuviera una serie de patologías que los conservadores que estaban en ese momento, concretamente este es un informe de Juana Bedia, pues lo pueden leer perfectamente. El problema es que la humedad estaba colmando la pieza. Entonces, tras varios informes, este fue uno de los últimos, pues el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico decidió que había una pieza como esta merecería una reconstrucción, de hecho, como se hizo, tanto para exponerla como para que nuestros hijos y nietos puedan seguir viendo esa pieza. Y fue lo que se hizo. Durante 3 años, pues se llevó la noria a Sevilla y se restauró. Si ven, aquí ya no tiene ningún de esos añadidos. Si vamos a esta pieza, ¿los ven? Pero son los mismos que tenemos aquí y los mismos que tenemos en la anterior. Quiere decir que durante 60 años todos estos añadidos no eran reales. Que además muchos estaban incluso a veces cogidos con puntillas de hierro. Entonces lo que hicieron fue limpiarla y dejarla como tiene que estar, ¿no? Bien, pues lo primero que se hizo fue, se desmontó. Se desmontó también para hacer un diagnóstico, ¿no? Después se le dio un tratamiento de biocida porque, claro, había un poco de hongo y la humedad había propiciado bichos que no nos interesaban.
se eliminaron todos los añadidos. De hecho, si ven, ahora cuando salgan la noria verán que no tiene ninguno. Se limpió, se eliminó todo lo que no era original y se unió con el sistema que ven. Posteriormente, en 2014, Atlantic Copper sufragó la iluminación. Por lo tanto, lo que vemos ahora es el resultado de esta magnífica intervención que duró tanto tiempo porque fue muy minuciosa y también la podemos ver mejor gracias a Atlantic. Bien, pero esa reconstrucción y su desmontaje pues permitió conocer cómo se construyeron la noria. Pero una cosa curiosa es que está completamente construida en madera, como he dicho, menos el eje, pero según las partes de la noria tiene un tipo de madera que están determinados por la característica de la madera, es decir, los radios, pues madera flexible, alerce y abeto. Los discos, pino negral, una madera dura que aguanta toda la estructura. Los ejes, de bronce, la única parte que no es de madera. Los cangilones, de pino silvestre. Las clavijas, de fresno. De hecho, se pueden ver si algunas que están puestas aquí. Cuando salgan las puedes ver. El fresno es una madera muy dura. De hecho, a todo aquello que ha visto 300, por ejemplo, la lanza de los espartanos es de fresno. Las fuentes clásicas, cuando dice que se parte el fresno, quiere decir que la batalla era tan dura que hasta de lo que estaba hecho las lanzas estaban partiendo. Bien, pues eran de fresno. Si ven los detalles constructivos, creo que IKEA lleva 2000 años de retraso con lo que hacían estos señores, porque si ven, son todas las norias iguales. Tienen las inserciones para los tubillones en el mismo sitio, los ensambles en el mismo sitio. Es decir, a un problema se va a generar una máquina que lo soluciona. Como funciona, pues se emplea en todos los sitios. Aquí ven, por ejemplo, como no tiene clavos de hierro, pues se hace todo con tubillones. O sea, inserciones de madera o con ensamble. Esto es un detalle de uno de los discos de Filon Sur que tiene roto aquí el radio, pero se ve perfectamente. Esa noria está construida así. ¿Ves? Aquí tiene otro detalle del ensamble y algunos autores pues hablan de que están preconstruidas y de que existen modelos. Si todos los radios tienen número, cuando salgan de frente, si lo quieren hacer justo encima de la parte central que la sostiene, en el lado izquierdo, en el radio se puede leer un 5 y en el derecho hay 210, es decir, 20. Algunos autores dicen porque eran modelos preconstruidos. Claro, las norias se construyen dentro de las cuevas que hemos visto, entran desmontadas y se montan dentro, por lo cual tendrían que tener un manual de instrucciones. Pero hay una cosa más importante en minería, que es el mantenimiento. O sea, si se me va a romper el radio tal y el radio cual, yo te pido que me hagas el radio fulanito y lo voy a insertar donde me dice. Eso no solo se ha documentado aquí, se ha documentado la que están en Glasgow, la que están en Londres. Es decir, todas estas norias tienen su número. Es decir, es una solución lógica a un problema, que es que tienes que montar una máquina dentro de la mina. La iluminación dentro de la mina no es la que tenemos aquí hoy. Es mucho peor. Piense que se iluminaba principalmente con lucerna o con antorcha, ¿vale? Y la parte de mantenimiento es súper importante. Esto nos está indicando que había unos señores, es decir, habría un magister fabrum, un ingeniero, y unos tignari, unos carpinteros que hacían ese trabajo. En minería sigue todavía hoy, en minería metálica, habiendo carpinteros, porque hay intibaciones que hay que hacerla con madera. Por ejemplo, madera de rija. Bien, pero ¿qué sabemos de la noria que tenemos en la puerta? ¿Qué es lo que nos ha traído hoy? Y espero que todo lo que he dicho antes por sirva para llegar aquí. Primero, está totalmente construida en madera, menos el eje. Tiene 25 cangilones. Los contamos y da 25. Dimensiones. Si medimos solo la corona, da 4,26 metros, que son 14 pies. Los ingleses que les gusta pasar la media imperial. Yo creo que tenemos que medir la completa. Entonces, pues completa son 4,34 metros. La anchura, 21,5. Un poquito por encima de la media que hemos visto antes. Sí, cumple. La anchura a la parte del eje, 29. La otra era 30, lo sigue cumpliendo. Y la máxima anchura, 79. Cuando se desmontó, se pesó. Se pesó cada una de las partes. Y la noria pesa actualmente 147,40 kilos. Nosotros en 2015 hicimos un trabajo de, bueno, como sabemos que pesa cada parte, hicimos una regla de 3 y nos sale que esta noria completa pesaría 163 kilos. Sabiendo lo que ocupa la capacidad de los cangilones y sabiendo el peso, sabemos la fuerza que sería necesaria para moverla. 0,063 caballos de vapor o 0,047 kilovatios. Bien, pero esto he dicho para mantener el movimiento. Porque para iniciar el movimiento, piense que la noria había que iniciar el movimiento con fuerza. Sabemos que esto posiblemente sería con cuerda. Cuando salgan del museo, en las vitrinas que están aquí, hay una caja con cuerda
Esas cuerdas aparecieron en las norias, con gancho, porque era para tirar, para iniciar el movimiento. Porque una vez que la noria se movía, como tiene la parte de arriba cargada, hace contrapeso, solamente hay que mantenerlo. Eso es lo que hemos calculado. Y por último, y más importante, es decir, ¿cuánto desaguaba? Bueno, pues con 2 o 3 ingenieros que hablamos para esto, Pablo y yo, pues nos dio que esta noria es capaz de desaguar 71,77 litros al minuto. Normalmente hemos visto que aparecen 2. En las zonas de trabajo, como en Filón Sur, aparecen 2 y no es baladí, porque si se rompe otra, la otra puede funcionar. Todavía hoy, en cualquier bomba minera, son siempre 2 motores, 2 bombas. Si se rompe uno, arranca el otro. O los 2. Bien, ¿cómo sancionaban? Bueno, pues si recuerdas la foto que puse antes, que primero veíamos los directores, después los capataces españoles, había un hueco. Claro, evidentemente eso sí cumple la descripción que hace Vitruvio, pero ya hemos visto que lo que describe Vitruvio se parece más a las norias que con cuerda subían piezas, las máquinas elevatorias romanas, que a lo que tenemos nosotros aquí. El profesor Domergue, oliéndose ya que esto no era muy posible, empezó a variar el tema. Lo que pasa es que aquí sigue sin caber nadie, y hay otra cosa que él dice, hasta que vio la foto que yo le enseñé, que claro, apoyaban sobre el taco de madera que une 2 radios. Esa es la parte más débil de la noria. Cualquier persona que pese más de 40 kilos lo parte al primer pisotón, porque tiene que hacer fuerza. Si vemos la lámina de Gonzalo Italín, que es casi exacta, y vemos el detalle del plano, dice línea del cielo de la cueva. Es decir, ahí no cabe una persona, con lo cual se tiene que mover de otra manera. Cuando revisamos toda la documentación, en 2010 vimos que Boone y Williams, para la noria de Daula-Cozzi, que no es exactamente como esta, proponían este sistema de movimiento. Y nosotros, a partir de ese año, proponemos este. Es decir, las norias se movían tanto la parte superior como inferior porque tú estás manteniendo el movimiento una vez que lo has arrancado. Palmer, cuando describe su artículo, si vemos en sección la cámara donde estaba la noria, no es exactamente igual, es más ancha por un lado que por otro, porque es donde se nota que habían estado andando. Es decir, tanto la parte inferior como en la media estaban moviéndose. Perdón. Y en enero colaboramos con Televisión Española, me refiero tanto al Museo de Huelva como al Museo de Río Tinto, con un magnífico documental sobre ingeniería romana que muchos de vosotros habéis visto, y nuestra aportación fue pues cómo se moverían las norias, aunque nos referimos concretamente a las de Filón Sur. No quiere salir. Un segundo. Ahora. Una de ellas elevaba el agua desde una cueva situada a 81 metros. Dura solo 47 segundos. A la superficie mediante 22 pisos de varias vías. Imaginemos las labores de ingeniería necesarias para abrir los huecos, montar las ruedas en su interior y hacerlas funcionar mediante la fuerza humana. Formidables e ingeniosos sistemas mecánicos que, sin duda, debieron estar en constante funcionamiento para garantizar que las minas no se inundaran. Bien, esto nos lleva a una cosa importante, es que en el mundo romano las minas eran del Estado, sobre todo a partir de Tiberio son del Estado. Sabemos por las leyes de Hipasca que, por ejemplo, los hornos son imperiales, es decir, el Estado sacaba a licitación parte de las minas. Por ejemplo, los putei argentari, que eran las concesiones de plata, o los putei aerari, que eran las concesiones para cobre. Pero a llevarlo a fundir, el mineral que se sacaba de la mina había que llevarlo a fundir a los hornos, porque el emperador recibía dimidia pars, el 50%. En esas leyes también aparecen que no se pueden utilizar sistemas de desagüe de las minas para minería, porque si no, la mina se atasca y el emperador no cobraba el 50%, que es lo más importante. Piensan que en el Imperio Español, el rey solo se llevaba un quinto, pero el emperador, que la mina era suya, se va al 50%. Por eso pensamos que sistemas como de este tipo de ingeniería serían posiblemente estatales. Es decir, el Estado es la que mantenía el desagüe de las minas, aunque la explotación directa era por parte de particulares que pagaban un canon. Porque ninguno de ellos tenía la propiedad total sobre la mina. Y el más interesado en cobrar 50% era el emperador.
Entonces, este sistema, posiblemente, de Río Tinto, de Tarsi o de otras minas, pues posiblemente, vamos, no hay ninguna teoría en contra, lo sufragaría y lo mantendría al Estado. Es decir, el Procurator Metallorum, el que cuida por mí de las minas, que es el cargo del jefe de minas que estaba en Córdoba, que es la capital de... Y después aquí en Río Tinto o en la zona habría un subprocurador. Bien, otro aspecto importante de la noria es que cuando se restauró, se analizó. Y se analizó tan perfectamente que, por un lado, el carbono 14 y sobre todo la endocrinología, que nos da el año 88. Y eso es perfecto. El año 88 estamos hablando de Domiciano, el hijo de Vespasiano, el hermano de Tito, época Flavia. Bueno, pues Río Tinto, minería de plata desde época antigua, artesia, etcétera, ¿no? Pero el cobre solo empieza a explotarse, según los trabajos que hicieron Blanco y Rotepé en 1981 de exploración metalúrgica, a partir de Augusto. Es decir, perfecto, un filón de cobre, una noria, casi 90 años después del gobierno de Augusto, perfectamente, en el momento de máxima explotación de las minas, que es desde esa época de Augusto hasta Marco Aurelio, hasta el año 180 y mucho del siglo II. Cuando se han analizado las demás norias, los restos que se conservan de Filón Su en Río Tinto y la del British, nos da ese mismo arco. Es decir, esta noria es por cronología totalmente romana, aunque la tecnología sea helenística, y además nos sirve para fechar cuando se hacen esos trabajos que sabemos por trabajos posteriores, por trabajos que se hicieron anteriormente a este análisis, que son de esa época. Es decir, está perfectamente en su época. Como conclusión, la rota acuaria hallada en Masa Plana en 1928, conservada y expuesta en el Museo de Huelva, es el vestigio más completo y mejor conservado del empleo de una rueda hidráulica de desagüe en el mundo antiguo a nivel mundial. Creo que eso nos ha quedado claro a todos. Si vemos todo el resto de norias, como le digo, como exageración no hacen ninguna igual. Y segundo, e igual de importante, es el mejor paradigma y el testimonio más representativo del desarrollo y aplicación de la tecnología mecánica clásica como respuesta a un problema: achicar agua de la contramina para permitir la extracción de minerales. Por todo lo anterior, se puede afirmar que la noria romana situada a la entrada del Museo de Huelva, que recibe monumentalmente a los visitantes, es un único en la arqueología. Pues gracias por su atención. Si tienen cualquier pregunta... ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna teoría de si son tan importantes tecnológicamente, mecánicamente, arqueológicamente, de todas, por qué de todas las que se han encontrado, por qué no queda nada más? Pues muy fácil. Primero, porque si has visto la foto, las condiciones de conservación de las norias son muy deficientes porque el oxígeno las ha destruido. Esta se conservó perfectamente porque se dice que cuando la cámara que estaba obstruida, entonces no entró el oxígeno y no la no la pudo deteriorar. La que tú has visto en la foto es que están fragmentos, porque en el momento que se le dio el aire empezaron a deshacerse literalmente. De hecho, tú ves los restos, por ejemplo, de radio que hay en Río Tinto y si lo tocas con poco cuidado se te deshacen en las manos. ¿Vale? Las condiciones de conservación hacen mucho. Primero, eso por ahí. Segundo, si ves, quitando las de Río Tinto, las demás son muy anteriores. En el siglo XIX no se tenían condiciones de conservación como posteriormente. Es decir, pues mira, le hago una foto, le hago un dibujo y lo que pueda me lo quedo. ¿Qué se ha conservado? Por eso, si ves en Rumanía, tenemos unos cangilones, unos ejes, pero no está el resto. Pero es que tampoco existe la documentación gráfica en cuanto a dibujo, en cuanto a fotografía que tenemos, por ejemplo, en España y Portugal. Todas las norias que han aparecido en Sao Domingo, en Tarsi, en Río Tinto, tienen su dibujo. De hecho, solo hay que irse a Gonzalo y Tarín. Tienes, por ejemplo, lo de Río Tinto y Tarsi. O trabajos del profesor Domergue. El último de Domergue es del 2004. Sin embargo, de esas minas están menos estudiadas. Y las de Ogofau es que tienen dos cajilones. ¿Sabes? Puedes hacer todo el dibujo que tú quieras, pero tiene eso nada más. Vale, es que las condiciones de conservación en una mina son muy... Piensa que el agua que trataban era ácida, que no es agua normal, con lo cual estamos hablando de un agua que tampoco propicia mucho la conservación. Y después ahí es el oxígeno, lo que te permite conservar dentro del oxígeno, porque los minerales, la matriz de mineral, que son sulfuros, en el momento que empieza a tener aire, lo que hay son reacciones exotérmicas. Por eso, dentro de una mina, como tú sabes, lo que hace es calor y humedad. Da igual la época del año. Si es invierno, hace más humedad, pero nunca vas a tener frío, vas a tener humedad y calor. Y contra más dentro entre de la masa, más calor va a hacer. Lo mismo que pasaba en Corta Atalaya en la parte esa de prospección, que entraba y en 50 metros pasaba a 30 grados más. Pues lo mismo. Yo tengo una pregunta
acerca del tema del movimiento de la rueda. ¿Se han encontrado señales de uso o de desgaste en los radios? Es que los radios que aparecieron en Filón Sur estaban rotos. Lo que se ha encontrado son cuerdas con gancho y que la zona de la cámara de la noria, una se ve que está más transitada del paso de los trabajadores y otra no. Es decir, estaban moviéndola desde abajo. El problema es que esas norias, los restos de larguero, de radio, son así. Los más grandes. Por eso es una hipótesis. Lo que pasa es que es la hipótesis que menos problemada. La que yo tengo claro que es la de Homínimos calcantibus sirve para el tímpano, que es como si fuera la rueda de un hámster. Pero no me sirve para mover esa noria. Ni para mover las otras, porque no cabe el hombre dentro. Sí me sirve de forma lateral y con cuerda. Porque es que aparecieron las cuerdas. De hecho, en el trabajo de Paramel lo dice claramente. Es que las huellas de uso tiene que conservarse la pieza entera. Y si has visto la fotografía, tenemos maquetas y tenemos fragmentos. Las de 1910, por ejemplo, pero no has visto una noria entera. Ojalá tuviéramos una foto de una noria entera. Tenemos solo plano y dibujo. Entonces, eso es una hipótesis de trabajo. Es la hipótesis, creemos hasta ahora, la menos mala. Si no, si tú me das una que me convenza, te doy la razón completamente. Pero es que te aseguro que le hemos dado varias vueltas, sobre todo con el tema de dónde pone a la persona que lo mueve. Y cuando ya calculamos cuánto fuerza hacía falta y todo, se vio claramente. La mejor forma es desde los radios. Y claro, para iniciar el movimiento, suponemos que son esas cuerdas. Que eso no lo decimos nosotros, lo dicen los señores que estaban allí en ese momento que la encontraron. Sí, pero hay una cosa que no me cuadra. Por ejemplo, cuando se utiliza una cuerda para el arranque, ¿vale? Sí, cuando llega al punto alto... No, la cuerda no está todo el tiempo. La cuerda simplemente es para dar un jalón. Exactamente, ¿vale? Para iniciar... Claro, para iniciar el movimiento. Sí, el arranque. Vale, pero una vez que está arriba ya, sí, lo utilizas con las manos. Pero podría haber un sistema de cuerdas y ganchos que no tenga que ser una cuerda, que a lo mejor sea dos, para hacerlo un sinfín. O sea, que cuando se termina el recorrido de un rollo de cuerda, se inicia con la otra que ya sea... Es que si hubiera sido así, hubiéramos tenido 300 metros de cuerda a la de la noria y lo que tenemos, la soga está ahí. Cabe una caja así. ¿Cuántos metros aproximadamente? No lo sé porque no se desenrolla desde el año 20 y el que lo desenrolle se la va a quedar en la mano. O sea, es el mejor fragmento de maroma romana es así, ¿eh? Ahora, tócala. Eso lleva ahí metido 40 años más lo que lleva en el museo. Casi mejor que la dejemos donde está porque es la mejor forma de conservarla. Yo te puedo decir que otras cuerdas que me han aparecido en Río Tinto son así. Pero yo una maroma como esa, vamos, no la hay en Mazarrón, igual de grande, no la hay en Aljustrel, no la hay en los sitios que han aparecido sogas romanas, que hay en distintos sitios, no tienen ese grosor. Eso sí te lo puedo decir. Y que fue la que aparecieron con las norias. Y no apareció más. Porque, escúchame, le hubiera dado igual recoger 4 cajas más. ¿Vale? Entonces, es nuestra hipótesis de trabajo. Evidentemente hay variantes. Lo que sí tenemos claro es que la única forma que tiene que ser es el lateral. Porque no cabe de otra manera. Es que primero se hacía la cueva, la cámara, y después se metía la noria. O sea, piensa que tenemos que cuando piensas en minería, sobre todo en minería antigua y en contramina, ¿no? Tienes que pensar que está dentro, que no está al exterior. Entonces, por eso se desmontan y hay que montarlas dentro y por eso el mantenimiento. Entonces, como se haga, tiene que ser seguramente la forma más sencilla. Y hasta ahora, lo que nos convence o nos presenta menos problemas es el movimiento de esa manera. Por eso, las cuerdas, ya te digo, nosotros lo que pensamos en las cuerdas es para el inicio, el jalón de inicio, porque en el momento que empieza a moverse, la misma parte que está cargada te ayuda al movimiento. Solo tienes que mantener el movimiento. También pensando que esa agua no es agua normal, que es agua ácida, ¿vale? Que es como la que puedes ver de Río Tinto. Agua ácida, es decir, afectaría a la madera, afectaría a las personas que están allí. Sí, yo creo que de los peores sitios para trabajar una mina en el mundo romano, posiblemente sería ese. Además de la zona de arranque. El movimiento sería, entonces, como se dice ahora, 24/7. Es que si la mina no desagua, el emperador no cobra el 50%, que es lo más importante. Entonces, esclavo, el emperador tenía todos los que tú quisieras. De hecho, os recuerdo que una de las penas más importantes del mundo romano, considerada la peor después de la muerte, de la pena de muerte, es damnatio ad metallam. Trabajo forzado en una mina. Y los esclavos no salían. Vivían dentro. Si han visto la película Barrabás de Anthony Quinn, es eso mismo. ¿Y quién castigaban a damnatio ad metallam? Pues los violadores, los que habían atentado contra el Estado. Así que ya te digo yo que
sus procuradores de la mina, el emperador en Roma, le iba a importar bastante cartuchos al cañón. A mí que la mina no se me desagüe. Eso no puede parar. Es como hoy, si para, se te inunda la mina y entonces no puede sacar mineral y el emperador no se lleva el 50%. Y en Filón Sur está súper claro. Cuando vimos lo del plano que me dio por hacer así y nos dimos cuenta que había una doblez que te permitió leer, yo lo tenía claro. O sea, el sistema te desagua la masa entera. Pero es que Palmer te dice, es que tenemos aquí, bueno, ese fue el señor que cambió el sistema de minería en su tinto. El sistema de huecos y pilares lo cambió por corte y relleno. Eso es como si le hubiera dado el botón de la luz. O sea, eso cambió el sistema, abarató la minería, aumentó la cantidad de metal extraído y ese señor no se va a equivocar en midiendo una cámara de 2,4 millas. Es que tiene que hacer una corta, es que si no, no puede llevarse ese mineral. Con la diferencia que una corta te permite llevarte la masa concreta. En minería de interior contra mina te llevas 4/5 partes se quedan dentro. Por eso los ingleses empiezan a hacer corte. Por eso la minería metálica hoy, que la tecnología lo permite, es cielo abierto. Te llevas toda la masa. ¿Vale? Pero incluso hoy tienes que desaguar. Claro, ¿hoy qué hace? Pues una bomba y la pones. Pero entonces tienes que poner una señoría dando vueltas. Si no, eso no se desagua. Y lo más importante, el emperador se tiene que llevar 50%. Que para eso es dueño, ¿sabes? Que América íbamos, pero en Sevilla había un puerto nada más para que un quinto real se quedara ahí. Después en Cádiz lo que tú quieras, pero los romanos lo hacían por mina. Y el 50. ¿Vale? Si esta máquina es... Pero eso es para cobrar 50. Que no se lo olvide nadie. De hecho, están las leyes de Hippica. Entonces, evidentemente, eso no puede parar. Pero, problema, hace un turno de esclavo, pim, 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 cartucho al cañón. El que sabía lo que estaba haciendo era el señor que construyó la noria, que era posiblemente un magister fabrum, un ingeniero romano. Y sabía cómo se construía porque lo había aprendido en la escuela de ingeniería romana, donde decía, mira, cuando hay un problema tienes que hacer una noria. La mejor noria para un sistema es este. Hay una variante que se conservan aquí unos cangilones, que es la polea de cangilones. Hay una zona donde cuando tú no puedes hacer una noria porque no permite el desarrollo de que las rocas durísimas, lo que hacen es los radios se sustituyen por cadenas. Y los modiolis se sustituyen por unos arcaduces así de bronce que ahí los tienen. De sotier colorada, perfecto. Porque ellos adaptan a lo que tienen. ¿Qué pasa? Que esto es la máxima tecnología que había en ese momento. Porque si tú quieres desaguar la mina, tú tienes que desaguarla. ¿Y bomba de cesibio? Sí, la bomba de cesibio lo que pasa es que ¿cuánto te sube? Una noria te desagua más. Los tornillos de Arquímedes, por ejemplo, uno de los mejores sistemas apareció en Santa Bárbara, en Córdoba, que incluso el primer radio, el primer álave del tornillo es de cobre, lo que tú quieras, pero no te desagua eso. Y están siempre en la salida, en el plano inclinado. O sea, el plano inclinado lo tienen los romanos para salir de una mina. Y en Tarsis apareció otro tornillo que es el mejor conservado del mundo. Ahora, el tornillo no lo inventó Arquímedes. El tornillo, en el British hay una representación de un señor utilizando un tornillo en época egipcia. ¿Por qué? Porque es la forma de pasar el agua del Nilo a la plantación de al lado. Claro, pero ahí lo que hacen es excavar sobre un árbol, entre comillas. Aquí tú tienes que construir, hacer los álabes y montarlo. Pero eso no te desagua a partir de una profundidad. Por física el agua no sube. La única manera a zona profunda es con noria. Entonces se adaptan a lo que tienen. Tienen una tecnología que conocen y lo aplican. Y unos materiales. Está claro porque cada parte de la noria está hecho de una madera. O sea, eso no se sabía realmente hasta que se hizo el estudio, ¿eh? O sea, que aquí ahora parece que sabemos, pero todo lo que yo he explicado hoy es el resultado de un montón de trabajo que conocemos hoy. Cuando aparecieron, ya los ingleses ni se plantearon saber de qué era la madera. Decían, pues, dicen de pino. Sí, hay una parte de pino. Lo que sí hay cosas que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, en las leyes de Pasca te dicen que las activaciones, las fortificaciones de dentro de las minas hay que cambiarlas cada 5 años. La primer manual de labores de mina de 1832 te dice lo mismo. ¿Por qué? Porque la madera es la misma. El árbol que tiene al lado. Encina y alcornoque. Ya eso cambia cuando cambia el tipo de madera, pero ellos ya tienen una selección de madera porque aprovechaba las características de cada una para construir una máquina. O sea, que es que parece fácil, pero es tela de complicado. Y llevar ese conocimiento es eso, es la difusión del conocimiento, la creación del conocimiento y la adaptación para solventar un problema. O sea, aparte de que la noria tú no puedes hacer otra completa, es que es una máquina impresionante. O sea, la simpleza hace que sea impresionante porque eso permitía desaguar las minas. Y si no, ni se hubieran podido sacar la cantidad de minerales que se sacó y pensar que solo en Río Tinto aparecieron 20 millones de toneladas de escoria. Eso es una burrada. Pero es que en Groenlandia, en el hielo fósil, los isótopos de plomo, igual que hemos visto en CSI, el DNA, el ADN, ¿no? Bueno, pues los minerales tienen un ADN, que son los isótopos, que es la forma en que cuando se formó la Tierra, cada isótopo de plomo están dispuestos de diferentes maneras. Pues cuando los americanos y los noruegos han ido al hielo fósil,
de Groenlandia y toca la parte de entre Cartagena, de los cartagineses y los romanos, resulta que el 78% de esos isótopos pertenecen a la faja pirítica ibérica, porque eso no te determina, no te diferencia Tarsis de Río Tinto, ¿vale? Es decir, que las minas que más contaminaban en el mundo romano estaban aquí. Entonces las que más producían, ¿no? Porque ¿dónde están las otras? Entonces, para llegar a ese nivel de producción, tú necesitas desaguar. Y por eso, en esas si os habéis fijado, en esas minas donde aparecen la mayoría de las norias. Porque están solventando un problema que tenían. Y además, cada filón es diferente. O sea, no es lo mismo. Hemos visto los filones de plata, son una pareja para un nivel. Pero tú no tienes el sistema que tienes en Filon Sur. Es que eso es brutal. O sea, la aplicación de tecnología creo que es lo que hace más importante incluso la pieza, además de la conservación que tiene. Porque es que es una solución súper simple para un problema muy complejo. Y si no, mira el periódico Aguas, Minas y te salen miles de problemas que todavía hoy tenemos problemas. Que si no pueden desaguar tal, que si la... O sea, pues eso no es época romana. Y no sabían lo que sabemos nosotros, ni tienen la tecnología, ni tienen ordenadores. Pues eso está perfectamente calculado. Mira si está calculado que ha durado 2000 años. Con todos los añadidos y todo lo que se ha hecho. Bueno. En cada mina, por ejemplo, aprovechaban las maderas que había cerca o eran siempre los mismos tipos de madera. Lo que hemos visto con esta noria es que sabían que cada madera tiene unas características propias para cada parte de la noria. Entonces, ¿qué hacían? Como el Imperio Romano, o sea, a partir de la época de Tiberio las minas son imperiales. Igual que se surtían de alimentos, pues habría un señor que habría comprando madera de abeto para todas las minas, porque si no, no podemos hacer noria. Entonces, como sabemos que vienen de distintos sitios, seguramente sabían qué parte utilizaban, lo que hacían era aprovecharla. Por ejemplo, en la de Filon Sur, cuando vamos a analizar, sin embargo, nos da Alcornoque y Encina. A lo mejor ese año, cuando tuvieron que construir la mina, tenían esa, lo que es adaptación. O sea, sabemos que, por ejemplo, esta tiene madera de distintas procedencias, pero en otra sabemos que proceden de al lado. Es decir, aprovechan todo lo que pueden. Evidentemente, si pueden acceder a maderas más duras, pues lo hacen. Y si no, la mina se tiene que desaguar, porque, volvemos, el emperador se tiene que llevar 50%. Y ya invito cuando salga, cuando vean la noria ahora verán más detalle que cuando han entrado. Por ejemplo, pueden ver las clavijas de freno, los números. Los números se ven perfectamente. Salimos a la izquierda está el 5 y a la derecha el 20. O sea, cosas que podemos ver que de simpleza es que creo que son magníficas. Nada, espero que les haya gustado la conferencia, que no les soy muy pesada y sobre todo gracias por su asistencia, porque si no hay nadie a quien contarle estas cosas, pues no merece la pena hacerlas.